Lunes 9 de julio. El don de lenguas. En Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El don del Espíritu se manifestó a través del don de lenguas. Sin embargo, este don era sólo una de las tantas manifestaciones diferentes del Espíritu. Hechos 10, versículo 45. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Otras son predicción del futuro. Hechos capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Gabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio César. Visiones. Hechos capítulo 7, versículo 55. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús en pie, y a la diestra de Dios. Discursos inspirados. Hechos capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos capítulo 28, versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Sanidad. Hechos capítulo 3, versículos 6 y 12. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Hechos capítulo 5, versículos 12 y 16. Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aun en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y aptitud para el servicio. Hechos, capítulo 6, versículos 3 y 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y lo dicho agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. El don de lenguas de Pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu. Se manifestó con el fin de lanzar misión mundial de la Iglesia, es decir, el llamado que se presenta en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Requería del don de lenguas, para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían que escucharlos. Leo Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, Pánfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la evidencia de que en Pentecostés los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes? Se estima que en el siglo I había entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo, y que hasta el 60% de ellos vivía fuera del territorio de Judea. No obstante, muchas personas que estaban en Jerusalén para la fiesta eran de países extranjeros y no hablaban arameo, el idioma de los judíos de Judea en ese momento. No cabe duda de que la mayoría de los conversos en Pentecostés eran judíos de diversas tierras que ahora podían escuchar el Evangelio en sus propios idiomas nativos. El término dialectos. Hechos, capítulo 2, versículos 6 y 8. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué significa idioma de una nación o región? Comparo con Hechos, capítulo 21, versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea, diciendo... Hechos capítulo 22, versículo 2. Y cuando oyeron que les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, capítulo 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Demuestra que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes, no en exaltadas lenguas desconocidas. Entonces, evidentemente ellos hablaban en estos diferentes idiomas. El milagro consistió en que los galileos sencillos ahora podían hablar un idioma que incluso horas antes no conocían. Para los judíos locales que presenciaron la escena, pero no conocían estos idiomas, la única explicación posible era que los apóstoles estaban borrachos, porque emitían sonidos extraños que no tenían sentido para ellos. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. De Hechos, capítulo 2, versículo 13. Una poderosa manifestación de Dios está ocurriendo frente a sus ojos, y sin embargo, esas personas piensan que es solo borrachera. ¿Cómo podemos estar atentos para no ser tan ciegos espiritualmente?